Aquí tenemos el tanque diésel. Este tanque diésel yo lo estoy removiendo ya que está lleno de moho por dentro. Y honestamente limpiarlo, arreglarlo, quitarle ese moho es perderle el tiempo. Yo por lo regular, yo cada que lo reemplazo y le pongo uno de 60 galones. A la larga sale mejor. Este era el tanque viejo de él y este era el tanque nuevo. Esto me llegó hace varios días. El tanque en stainless steel. En stainless steel lo que tengo que brillarlo por fuera y queda de show. Voy a estar montando el tanque. A la misma vez ya removí lo de adentro, todo lo que está pegado al chasis para poder pintarlo. Bueno, ahora mismo acaba de llegar el tanque diésel de 55 galones. Y vamos a sacar el patito. De hecho, entrar los tornillos para la boya. Perfecto, register your warranty by sending all the following information. Esto aquí. Es de 60 galones. Pero explícanos cómo ponerlo aquí. Pero a ver si eso estaba. De hecho, vamos a montarlo. Pasarle las conexiones del otro tanque. Y empezar a montar. Tengo mi boya. Asegurarme que funcione.
Este es el tanque de 60 galones. Es marca Altec. 60 galones. Aquí lo dice, 60 galones. No sé si se puede ver. Es en aluminio. Esto es lo mejor que tú le puedes hacer a tu International. Sacar la porquería de metal de tanque que tú tienes y montar este tanque. El de metal te va a dar corrosión. Esa corrosión que crea adentro te lo va a pasar para el strainer de filtro. Y vas a empezar a tener problemas con el sistema de diésel. Dado que las partículas de metal de aquí pasan al sistema diésel. Ya es algo que por más que tú limpies el tanque vas a tener problemas. Ahora, el de aluminio, el único downside de aluminio es dos cosas: o lo brilla o lo mantienes así o lo pintas. Es lo único que yo he visto. Yo por lo general yo lo monto así y con el tiempo lo brillo, si no lo wrap del color que yo quiera. Es como lo que tú quieras hacer. Ahora, en términos de performance, aquí te vas a eliminar un 50% de tus problemas con el sistema de diésel en estos motores. Bien importante, si tú vives un clima que es frío, tienes que echarle aditivo al tanque para que no se te condense y cree agua el tanque adentro en frío, porque los aluminios tienden a crearte agua por dentro, que esa era la ventaja de los de metales, que los de metales no te crean el agua por dentro de la condensación. Puede ser que gel up se te ponga gel en los climas fríos, pero no te crea agua como crea el de aluminio. Pero eso es fácil de resolver, eso tú le echas aditivo y te evitas ese problema. Lo que no es fácil de resolver, que es lo que no me gustan los de metales, es la corrosión y la porquería que crea por dentro con el tiempo. Ya por más que yo limpie el tanque, te va a durar un año y vuelve otra vez y te crea el moho. Ahora, este tanque te cae tirado sin ningún problema. Lo único que tienes que adaptarle es este conector aquí. Aquí va la manga de respiradero del tanque. Aquí va la bomba succiona y este es el retorno. So que lo que hay que quitar ahora, pues me topé que no son los mismos. El size no es lo mismo. Yo lo que hago ahora es saco esto. Él ya viene instalado. Esto viene ya instalado y todo. No tienes lo que tienes que montar son tus coupling y ya. Voy ahora a quitar este conector para este adapter o reductor para conseguirme otro reductor que me lo reduzca a este size. Y la boya la voy a montar nueva, ya que la boya que estaba montada no servía, estaba podrida por dentro. Y el tapón, vengo con tapón nuevo, ya que el que tenía, el sello estaba ya podrido. Literalmente todo que estaba dentro del tanque estaba podrido. Todo estaba podrido. O sea que con este tanque, aquel es de 50 galones o 55 si no me equivoco. Yo creo que es 50 galones aquel. Con esto aumento 10 o 5 galones más. Y obviamente el performance del diésel mejora porque muchos de los problemas de estos motores DT466 es el straining de fuel que se tapa. Y obviamente también si tú compras diésel barato, dependiendo de tú compras diésel, muchos de esos diésel vienen ya con agua. Pero eso tú lo resuelves con un filtro. El filtro te separa el agua del diésel. Así que vamos a conseguir esto. Voy para Home Depot, consigo esto y vengo con selladores nuevos, monto la boya y ya tenemos tanque de diésel nuevo. Seguimos bregando. El tanque diésel es nuevo, la boya, todo aquí es nuevo. Lo que me falta ahora es conectar los cables de la boya para así saber, para así me haga una lectura correcta del tanque diésel, de cuánto tengo de diésel.
Ya confirmé con el esquemático de él. Este es el blanco, el que es blanco va al ground. Este es el full sender, que es la aguja, la boya. Y de acá es que viene del reloj de la aguja que está en el cluster. Y aquí lo dice bien claro, es el 18BL. BL significa blue. Viene dos modelos, viene blue o tan, que es TN, que es el que está acá arriba, 18TN, que TN significa tan, que es color marrón. Si no es azul, es marrón. El que va al ground es el blanco. Lo dice aquí, WHT, white. Venimos aquí y en este modelo, el que tengo es el blue, el azul, que es este que está aquí. Y el blanco es el que va al ground. Ahora lo que tengo que voy a picar el cable y este lo conecto aquí y se supone que con eso trabaje la aguja perfectamente. Vamos allá. Vamos a picar esto. Le metemos un cover para protegerlo. Así prevenimos que le entre cualquier problema al contacto. Vamos aquí. Ahí está. Y con eso ya ahí está ready. Vamos. Bueno, vamos a chequear ahora cómo quedó aquí en el clúster. Vamos a echar ahora marca gasolina. Digo marca diésel. Y se fija, antes subía y se quedaba en full. Ahora marca que está empty, el cual es correcto, dado que el tanque está vacío, está empty. So, terminamos. Ya casi el dash está completo. Ahora seguimos montando las partes que faltan.